Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, enero 23 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Puerto Rico, Suecia, España, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Verdades incómodas entre Rusia y Occidente. Tildan de animales a seguidores de Petro en Quindío, Colombia. Suspenden vacuna obligatoria y posible beneficiado por más de 800 ítems fantasmas en Venezuela. ¿De verdad reestructurarán deuda pública en Puerto Rico? Comisión de nombre a magistrados y fortalecimiento de relaciones entre Rusia y Venezuela. Secuelas nefastas. Deja el COVID, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las cosas judiciales en Argentina. Es así que de este modo iniciamos con los principales hechos noticiosos desde el continente europeo, específicamente en España. Verdades incómodas en el conflicto entre Rusia y Occidente. Recordemos lo que está pasando por Ucrania. Ampliación de estos hechos noticiosos, nuestro corresponsal que se ubica en España, Andrea Veledo Fernández. Lo escuchamos, André. Buen día, audiencia. Hay verdades incómodas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El 2 de mayo de 2014, decenas de oponentes al gobierno nazi fascista de Kiev murieron en esta ciudad ucraniana de Odessa, abrasados por un incendio provocado en la casa de los sindicatos. Tras protagonizar violentos enfrentamientos callejeros con extremistas del grupo radical Pravý Sektor y sus simpatizantes, los nazifascistas quemaron el edificio sindical, con más de un centenar de personas dentro. La mayoría murieron quemados, entre ellos un niño de corta edad. Los que se tiraban por las ventanas para huir de las llamas eran rematados a palos por los nazis que apoyan al gobierno ucraniano. Los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea apoyaron a aquel gobierno nazifascista ucraniano en su enfrentamiento con las provincias rebeldes, provincias con una mayoría de población rusa, y en el enfrentamiento también con la misma Rusia. Alimentar al monstruo y fortalecerlo como buen burgués asustado lleva a que ahora el fascismo y el racismo también sean gobierno o puedan serlo en otros países de Europa. Aquellos crímenes y otros muchos han quedado impunes en Ucrania. La oligarquía nacional fascista, incluyendo a sus mamporreros políticos y periodistas, defendieron al asesino Sтерnenko, presidente de aquel gobierno nazi. Aquellos crímenes que Occidente no quiso ver, aquel fascismo que Occidente apoyó, aquel conflicto donde la OTAN tomó partido por un gobierno nazi y golpista que había tomado el poder en Kiev, es el mismo que ahora amenaza al mundo como pandemia ideológica, tan peligrosa como cualquier coronavirus para toda la humanidad. El actual conflicto en la frontera entre Ucrania y Rusia tiene una historia, un contexto y unos motivos que Occidente esconde a su opinión pública. Existe una campaña antirrusa que se guía por la máxima de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, donde el objetivo del mantra de que Moscú es el culpable de todo, desde la crisis energética en Europa hasta todo tipo de ataques informáticos, pasando su mano detrás del independentismo catalán, es hacer creer a la ciudadanía occidental de que Rusia es un enemigo a batir. Una campaña que no se limita a la desinformación, sino que acompaña hechos bien concretos, como el golpe de Estado en Ucrania y la imposición de un gobierno de ideología nazi, al tiempo de que la OTAN no deja de acumular tropas en las proximidades del territorio ruso. Preguntémonos, ¿qué haría Estados Unidos si en sus fronteras potencias extranjeras acumulasen tropas y armamento como medida de presión y amenaza? Porque eso está haciendo la OTAN, amenazar las fronteras rusas y tratar de desestabilizar su economía y también a sus aliados, como en el caso de Bielorrusia o Kazajistán. Podemos escuchar opinadores hablando de la libertad de Ucrania y la OTAN para aliarse, para poner misiles en la frontera con Rusia o para armar al ejército ucraniano. Pero ¿qué pasaría si Rusia y Cuba decidiesen poner sus misiles en la isla? Supongo que otra crisis de los misiles y una nueva amenaza de tercera guerra mundial. Ese es el doble rasero de los medios occidentales a la hora de informar. Como siempre, la verdad
es la primera víctima de la guerra, en este caso de la Guerra Fría. Como siempre, decir la verdad sigue siendo un acto revolucionario. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Así es, apreciado Andrea Veledo Fernández y audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia. Entonces, el símil de los Estados Unidos y la OTAN allá en Moscú, en Rusia, es precisamente las 7 bases gringolandias en Colombia, amenazando la soberanía nacional de Venezuela. Gracias, Andrea Veledo Fernández. Suspenden la vacuna obligatoria en Bolivia ante reclamo de sectores populares. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. El gobierno plurinacional suspende la vacunación obligatoria ante manifestaciones de sectores populares que reclaman respeto a su libertad de decisión y considerando que las vacunas no son la única opción. Pero los gobiernos regionales prefieren la obligatoriedad e indican que se exigirá carnet de vacunación o prueba PCR para cualquier actividad pública. El caso Ítem Fantasmas continúa involucrando a más funcionarios y autoridades en Santa Cruz de la Sierra, mientras en Potosí el gobernador Johnny Mamani es descubierto en una compra falsa de 41 ambulancias, que lo admite y pretende solucionarlo anulando el contrato de compra fraudulenta. La Fiscalía General y la Contraloría no actúan en el caso de Potosí como lo hacen en el caso de Santa Cruz, y la población se pregunta si es porque el gobernador potosino es del partido oficialista. No olvidemos que vivimos en la sociedad capitalista, y las noticias de fraudes al Estado solo informan las acciones cotidianas que la caracterizan. La sociedad capitalista no funciona de otro modo. Su normalidad es corrupción y violencia, y con democracia. Por eso persistimos en la lucha por la liberación de los pueblos. Solo la comunidad puede salvar a la humanidad. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy. Ampliamos más hechos noticiosos para su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahora desde Puerto Rico, porque aprueban plan de ajuste para reestructurar la deuda pública en ese país bajo las más fuertes críticas. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal que se ubica en Puerto Rico, Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. El martes pasado, la jueza federal de bancarrota, Laura Taylor Swain, con todo el cinismo del mundo, anunció que aprobó el plan de ajuste para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico de $70,000 millones, recalcando que había tomado en consideración las muchas peticiones de personas jubiladas que le habían escrito objetando ese plan. Muchos achichincles del gobierno local celebran esa aprobación porque, según ellos, nos ahorrará el 80% del monto de la deuda de $70,000 millones. Lo que no dicen es que este plan llevará a Puerto Rico a un desastre económico peor del que ya estamos viviendo y a una segunda deuda mucho más peligrosa, porque aquí no hay la capacidad para pagar los 3.150 millones al año que se requieren. Tampoco dicen que todo este manejo de la deuda se hizo a espaldas del pueblo, que la Junta de Control Fiscal, impuesta en el 2016 por el Congreso de Estados Unidos bajo la ley Promesa, rechazó auditarla, considerando que mucha parte de estos bonos fueron emitidos ilegalmente. No dicen que rehusaron establecer cuáles son los servicios esenciales como salud, educación, vivienda y seguridad que deben estar resguardados en todo proceso de quiebra. Este plan en contra del pueblo suspende 40 leyes para poder imponer su austeridad y ahondará la división entre ricos y pobres. Y aunque no recorta las pensiones ahora, no se podrán ajustar para compensar el alza en el costo de vida por los próximos 10 años. Incluso prohíbe que la legislatura local legisle sobre las pensiones por esos 10 años.
Esto es lo que significa ser colonia. Por eso, la agenda del movimiento ahora tiene que ser por obligación la descolonización. ¡Que viva Puerto Rico libre! Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Yuberchechi. ¡Que viva Puerto Rico libre! Tiene razón, colega Berta Yuberchechi. Muchas gracias. Empresarios uribistas califican a seguidores de Petro como animales y brutos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Calarcá, Quindío, John Jairo Salinas. El empresario uribista Jorge Ballén, dueño de Panaca, parque recreacional del municipio de Quimbaya, Quindío, se despachó en contra de los seguidores de Gustavo Petro con calificativos fuertes. Se refirió a los 8 millones de personas que votaron por el líder de la Colombia Humana en la pasada contienda electoral. Los tildó de animales y brutos y pobres. Somos tan brutos todos que hay 8 millones de personas votando por Petro. Una pregunta, señor Jorge Ballén. ¿Por qué hay tanta pobreza y miseria en el municipio de Quimbaya, Quindío, donde usted desarrolla su proyecto Panaca? También recordar que este señor es uno de los mejores amiguis del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este último sindicado de tener nexos con el narcoparamilitarismo en Colombia. ¡Ay, hombre!, como dice la canción. Desde el municipio de Calarcá, Quindío, para Radio Clarín, John Jairo Salinas, su corresponsal. Y es que tiene toda la razón, colega John Jairo Salinas. Efectivamente, ya ni siquiera encuentran quien los reciba. Y para disimular dicen, no, es que yo me retiro, no quiero participar ya en ese pacto. Es que nadie, absolutamente nadie los retira. Y exactamente como cuando el barco está por naufragar, comienzan a saltar. Gracias, John Jairo. Desarrollamos un importante análisis ahora desde Suecia que le hacen a Venezuela. Recordemos que allá se desarrolla un sistema democrático y participativo. Asamblea Nacional de Venezuela postuló comisión de diputados que nombrarán los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Suecia, José Cheo Sánchez. Lo escuchamos, José Cheo. Buenos días, amigas y amigos. He aquí el boletín de noticias. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció este jueves el listado de diputados y diputadas que conformarán la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para nombrar los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Nicolás Maduro denuncia reactivación de campaña de manipulación desde el exterior contra Venezuela. La derecha extremista pretende desde Colombia, desde Washington, retomar la campaña en contra de Venezuela. Pero ya en el año 2021 obtuvimos grandes victorias. Ante este escenario, instó a los venezolanos a no permitir que se vuelvan a levantar campaña desde el exterior contra la República Bolivariana de Venezuela. Desde Suecia y para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, señaló a Camacho como el beneficiado por los más de 800 ítems fantasmas. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Adelante, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz, fuerte de la derecha boliviana, ocurren muchos actos irregulares como casos de corrupción. La más notable fue el de los ítems fantasmas. El actual alcalde del municipio de Santa Cruz, Johnny Fernández, ratificó este martes que el gobernador Luis Fernando Camacho y la ex alcaldesa Angélica Sosa habrían sido socios políticos y que usaron a personas que no trabajaban pero que contaban con ítems en la alcaldía para apoyar
financiar sus campañas electorales. En declaraciones en un canal de televisión, Fernández dijo: yo como candidato que estuve en la contienda electoral lo he vivido en carne propia. El señor Camacho y la señora Sosa eran socios en plena campaña, se apoyaron. Angélica Sosa apoyó a Camacho para que sea gobernador y Camacho apoyó a Sosa para que sea alcaldesa. Fernández aseguró que existen testigos que afirman que ambos ex candidatos financiaron sus campañas con los recursos de los cuestionados ítems. Dijo que en parte de la investigación del caso de los 800 ítems fantasmas se evidenció que muchos de los contratos fueron destinados para financiar la campaña electoral de Camacho y Sosa. Es por eso que Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, no puso candidato para la alcaldía de Santa Cruz porque la apoyaba la señora Sosa, señaló el alcalde de Santa Cruz. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Qué bonito el caso de las puertas giratorias. Yo pensé que solamente era en la Colombia con P mayúscula de unos amigos en Colombia, amigos entre comillas. A eso fue lo que se le dio al señor Camacho allá precisamente en Santa Cruz. Gracias, Fernando. Continuamos a ver noticiosos desde Venezuela. Gobierno bolivariano de Venezuela y la Federación Rusa fortalecen relaciones comerciales estratégicas y ante esto reacciona Estados Unidos como raro en la intromisión porque al parecer Rusia, en todo su derecho, está desarrollando alianzas y fortalecimientos con diferentes países, en especial con Sudamérica. Acá nos hacemos la pregunta o la reflexión: si Estados Unidos desarrolla diferentes bases militares, por ejemplo en Colombia, ¿por qué no lo puede hacer Rusia en Venezuela? Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Venezuela, Marcos Rondón. Lo escuchamos, Marcos. Buen día, audiencia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa fortalecen sus relaciones diplomáticas, comerciales y estratégicas al más alto nivel a partir de una conversación telefónica entre los presidentes Nicolás Maduro Moros y Vladimir Putin. Esta conversación se desarrolla en el contexto de muchas tensiones internacionales entre Estados Unidos y Rusia por la posible incorporación a la OTAN de Ucrania, país que pertenecía a la extinta Unión Soviética. Varios voceros internacionales han manifestado que Rusia podría fortalecer la cooperación militar con Venezuela y Cuba como contraparte a la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. La Cancillería rusa y el propio presidente de Venezuela dieron a conocer los detalles de la comunicación telefónica entre ambos mandatarios, destacando el incremento bilateral del 12% en el intercambio comercial, continuar la cooperación en la lucha contra el COVID-19, incluyendo los suministros de vacunas rusas a Venezuela. Maduro aprovechó para reiterar su respaldo a Rusia por las campañas y provocaciones en su contra, y por su parte Vladimir Putin reiteró una vez más su invitación al presidente Nicolás Maduro a visitar Rusia. Es importante destacar actualmente uno de los sectores que se reactivó es el turístico. Desde mayo del 2021 se abrió una ruta aérea directa entre Moscú y Caracas que hasta ahora ha traído más de 6.000 turistas rusos a Venezuela. Desde Venezuela, para Radio Clarín de Colombia, les habló Marco Rondón. Y así en el hipotético caso de que Venezuela agredirá a Colombia y Colombia dándole pie o rienda suelta a esa euforia o histeria del residente en Casa de Narquiño, acepta las bases gringolandias apuntando hacia Venezuela. También Venezuela, considerando la gravedad de estas bases gringas desde Colombia apuntándole, está en todo su derecho de colocarlas, que Putin les coloque allí en frontera. Carajo, que no lo haría para defenderse. Gracias, colega Marcos Rondón. El virus del COVID-19 ha sumido a nuestro planeta en un triste y lamentable historia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Cuba, Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. El letal virus de la COVID-19 ha sumido a nuestro planeta en una luctuosa y triste historia que ya cobra más de 5 millones de fallecidos y millones han quedado afectados con síntomas de padecimientos colaterales y aún se investiga el origen de tan cruel enfermedad. En Cuba se ha salvado el 97% de los cubanos confirmados de la COVID en estos casi 2 años de pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en marzo del 2020. Hasta la fecha se realizaron 1 millón de pruebas y recuperados
986.012 confirmados, activos hoy 17.388, fallecidos 8.352. Esto no es más que números, es el cúmulo de estadísticas que por encima de todo una muestra indiscutible de cuánto esfuerzo ha hecho Cuba para proteger la vida de nuestros pueblos en este duro batallar contra la epidemia. Es la práctica y la realidad de cómo en Cuba no solo se respetan los derechos humanos, sino el derecho a la vida y al desarrollo saludable de su pueblo, gratuitamente. Una de las mayores defensas para estos resultados de una población mayor de 2 años en adelante está vacunada en un 92,5% y con el refuerzo vacunal en un 45% para unos 5 millones de vacunados con las vacunas cubanas, Abdala, Soberana 1, Soberana Plus, y en breve se aplicará también la vacuna Mambisa. Esto es para nuestra audiencia cómo se comporta en Cuba el tema de la pandemia y cómo se combate. Cuba brutalmente bloqueada por los Estados Unidos en lo que se puede calificar como un genocidio y un crimen de guerra, vencerá. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Ampliamos ahora hechos noticiosos desde Argentina. Negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las cosas importantes que se desarrollan en el ámbito judicial y de espionaje son los temas relevantes de la semana que nos amplían desde Argentina nuestro corresponsal Alberto Más. Lo escuchamos, Alberto. Buenos días, audiencia. 2 temas en el candelero de la política argentina: las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el armado de causas judiciales y espionaje durante el gobierno del entreguista Mauricio Macri, denominado la Gestapro. La derecha, encabezada por exfuncionarios y políticos macristas, tratan de desligar las responsabilidades de Macri y el Fondo Monetario Internacional en el ilegal crédito otorgado con la anuencia de trama a la Argentina y que solo sirvió para condicionar esta economía por los próximos 20 años como mínimo y garantizar la fuga de capitales de los amigos financieros del poder. Mientras, el economista Joseph Stiglitz elogia al gobierno de los Fernández por la forma en la que se está recuperando la economía argentina y se negocia con el FMI para llegar a un acuerdo que no imponga un ajuste de corte liberal para pagarlo, quienes contrajeron la deuda se hacen los distraídos y tratan de presionar para que se llegue a un acuerdo a cualquier costa y que sirva solo a los intereses de los capitales norteamericanos. Al mismo tiempo, se destapa el armado de causas judiciales y las espías ilegales contra sindicalistas y políticos durante el gobierno de Macri, el que se ve cada vez más complicado judicialmente en la causa que se denominó la Gestapro, por los dichos del ministro de Trabajo de la exgobernadora macrista, María Eugenia Vidal, de querer tener una Gestapo propia para perseguir y destruir al sindicalismo argentino en una reunión que mantuvo con empresarios y directivos de la Agencia Federal de Inteligencia. La Gestapo macrista fue un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país. Así lo describió el abogado Ballestero, ex miembro de la Cámara Federal porteña, a este accionar de las mesas judiciales que se montaron durante el gobierno de Macri para perseguir a opositores. El mismo ex juez fue una de las víctimas y estas declaraciones las hizo al ampliarse las denuncias judiciales. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia les habló Alberto Más. Oiga, y es que este tema del Fondo Monetario Internacional metiendo la nariz en toda parte es, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, precisamente la forma de esclavizar, de someter a los pueblos. Por ejemplo, en Colombia recientemente, en el mes de diciembre, se le anuncia a los colombianos la buena, entre comillas, aumento por primera vez, ojo, oído a la caja, decía el inquilino de Narquiño.
el 10.7% de aumento en el salario mínimo. Oiga, y todo el mundo corrienditis a disfrutar, a parrandear, porque plata es lo que va a llegar. Nada, solamente una falsa ilusión, toda vez que ese tal aumento se debe al empréstito externo que Colombia nos ha sometido de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí no hubo ningún aumento, por eso todas las cosas, incluido las de servicios, se incrementaron y no acordes al IPC, como el mentiroso de Narquiño le anunció a los colombianos. Gracias, Alberto Mas. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.